Esperamos que hayan disfrutado el minuto de café. Veo hartas personas nuevas. Les recordamos que para asistir al seminario deben inscribirse, pueden hacerlo en la mesa de atrás, no tiene que ser en este momento, pero por favor antes de retirarse, firmen la lista que está en la mesa de atrás de la sala. Invitamos a las y los presentes a nuestro cuarto panel de discusión, denominado Reinserción Social con Enfoque de Género, Experiencias y Lecciones, que tiene como objetivo promover la reflexión en torno a los desafíos para una reinserción efectiva en mujeres. Le damos la bienvenida a la investigadora Melinka Olivares, quien será la moderadora de este panel. Ella es licenciada en Antropología, mención en Antropología Social de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como investigadora en temas de reinserción social de personas que han infringido la ley. Actualmente se desempeña como investigadora en temáticas de prevención del delito y la violencia del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Damos también la bienvenida al señor Alejandro Pino, quien será el interlocutor local de este panel. Él es licenciado en Antropología Social y antropólogo de la Universidad Bolivariana. Trabajó 10 años en programa de libertad asistida y medidas cautelares ambulatorias de la Fundación DEM. Actualmente es coordinador del programa Volver a Empezar en la comuna de Pudahuel. Señora Melinka Olivares, tiene la palabra. Buenos días a todos los asistentes. Primero, darles la bienvenida al panel de Reinserción Social con Enfoque de Género, Experiencias y Lecciones. Y la bienvenida también a nuestros panelistas. Es un honor estar aquí sentada con personas que han dedicado parte de su desarrollo profesional y de sus vidas al trabajo con mujeres privadas de libertad. Este panel tiene por objetivo dar a conocer los enfoques y metodologías que tienen mejores resultados en reinserción social con mujeres. Además de principalmente discutir y reflexionar, va a tener presentaciones un poco más breves porque la idea es dar mayor relevancia a la discusión, al debate entre los panelistas y también a las preguntas que ustedes puedan realizar como público. En torno principalmente a los desafíos para la reinserción efectiva de mujeres, la inclusión de los actores e instituciones claves que benefician este proceso, lecciones aprendidas y evidencias recogidas en la experiencia de nuestras panelistas. Todo esto en el marco del enfoque de género y el enfoque de derechos humanos, que considera no solo las necesidades y potencialidades de las mujeres privadas de libertad, sino también el contexto estructural en que ellas se insertan. Va a partir presentando Isabel R. Guerena, es coordinadora de políticas públicas de la Asociación Civil Mexicana X, Justicia para Mujeres, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con mención especial en Maestría en Derecho Internacional, con especialidad en Derechos Humanos del Washington College of Law de la American University, cursando actualmente el doctorado en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de políticas públicas de la organización feminista X, Justicia para Mujeres, que se ha enfocado en promover el acceso a la justicia por parte de las mujeres, trabajando a nivel local e internacional para visibilizar la problemática de mujeres privadas de libertad y aportar en este aspecto a las políticas públicas. Voy a ir presentando uno a una a las panelistas en la medida en que vayan hablando, para no hacer tan extenso este momento, así que le doy la palabra a Isabel R. Guerena. ¿Puedo hablar desde acá para no pararme? Hola. Bueno, primero que nada quisiera agradecer al CES y a la Universidad de Chile por la invitación. Desde X Justicia para las Mujeres estamos muy contentas de poder participar. Primero que nada, me gustaría un poco presentar quién es X y qué es lo que estamos haciendo respecto a las mujeres específicamente privadas de la libertad y por qué llegamos al tema y a la discusión de reinserción social, que para mí plantea, y voy a tratar de hacer ciertas preguntas que han surgido a lo largo de este seminario. Y primero quiero ser muy honesta. A ver, yo voy a hablar de la afectación
desde el enfoque de género de mujeres, pero cuando se habla de enfoque de géneros también se puede hablar de hombres, ¿no? El tema de masculinidades, de cómo se construye. Entonces, si bien mi presentación se va a centrar en cómo afecta a las mujeres la privación de la libertad y ciertas propuestas de reinserción social para las mujeres, quiero dejar en claro que el tema de enfoque de género habría que hacer algún estudio centrado también en hombres, en las masculinidades y diversidad sexual, ¿no? Creo que es muy importante hablar de esto. Entonces, un poco la idea es platicarles un poco cuál es el trabajo de X, porque creo que visibiliza y me ha llamado mucho la atención cuál es el perfil de las mujeres privadas de la libertad, ¿no? Y eso nos ayuda a cuestionarnos y hacer un análisis de hacia dónde vamos y qué queremos de la reinserción, ¿no? Entonces, voy a presentar un poco por qué X se empezó a centrar en mujeres privadas de la libertad, quiénes son las mujeres privadas de la libertad en México, que por lo que veo en Chile, al analizar las cifras, son problemas muy parecidos, y para después ver cuáles son desde X lo que hemos encontrado sobre reinserción social. Entonces, un poco por qué X empezó a trabajar mujeres privadas de la libertad. A ver, hay un tema. Normalmente se dice, a ver, las mujeres representan un porcentaje mínimo de la población penitenciaria. En México son el 7%, aquí son el 10%. ¿Por qué mirarlas, no? Si realmente son un número mínimo. Hay que mirarlas porque tienen un efecto diferenciado. Viven la cárcel y viven el proceso penal de manera diferenciada. Y hay que tomar en cuenta cómo esos roles de género hacen que las vivencias sean diferentes. Un poco lo que nos inspiró a trabajar con mujeres privadas de la libertad fue la afectación que tienen respecto a los delitos relacionados con drogas. Si bien, como les mencioné, son el 7% de la población, como saben, México es una federación, por lo tanto, tiene tanto jurisdicción federal para delitos de alto impacto, como son los delitos contra la salud, pero también hay ciertos delitos de drogas que se dan en el fuero común, que son como narcomenudeo, posesión con fines de comercio. Entonces, encontramos que en el fuero federal la mayor causa por que las mujeres están privadas de la libertad eran delitos de drogas, 43%. Y tengo entendido que en Chile se pasa el mismo proceso. 2, en el fuero común vemos un incremento en el caso de las mujeres en el 103% en los últimos años, en contraste con los hombres, que ha aumentado únicamente 52%. Es decir, las mujeres han sido encarceladas o ingresado en prisión 2 veces más que los hombres en los últimos 2 años por delitos contra la salud. Entonces, pues la pregunta es obvia, ¿no? El ver por qué es lo que está pasando, qué está provocando que estas mujeres sean más encarceladas, ¿no? Y eso nos hizo un poco ver quiénes son las mujeres encarceladas, ¿no? Y primero vemos que el 86% de las mujeres privadas de la libertad tienen hijos. Y de estas, el 78% son menores de 18 años. También vemos un tema respecto a el debido proceso. Y aquí un poco me gustaría tomar el tema que se planteó en la mesa pasada sobre que las personas que están encarceladas son personas en situación de pobreza. En X hemos problematizado mucho esto, porque nosotras no creemos, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, que ser pobre te hace más proclive a delinquir, sino hay que ver el sistema de acceso a la justicia, y por lo menos en México es un sistema totalmente desigual, donde si tú no tienes un buen abogado, buenos contactos, es muy difícil que puedas tener una sentencia a tu favor. Entonces, habría que ver por qué se están encarcelando a los pobres, cuál es la política estatal que hay, y hasta las propias estadísticas son interesantes, porque el año pasado se levantó la primera encuesta de personas privadas de la libertad y no se preguntó el ingreso. Y esto es muy problemático porque entonces hacemos el perfil de acuerdo a educación o trabajo y es realmente estigmatizante. Habría que ver las razones por las que están. Y bueno, vemos las penas de prisión que son de mayores de 21 años en su mayoría. Y bueno, también queríamos ver, y aquí incorporamos el concepto de interseccionalidad, ¿no? O sea, en un principio dijimos, ok, se está subiendo las mujeres encarceladas por delitos contra la salud. Pero después nos hicimos las preguntas,
¿qué tipo de mujeres, no? Porque cuando pensamos en el imaginario podemos pensar en una mujer blanca, pero no vive igual la cárcel o no vive igual el proceso una mujer indígena, una mujer trans, una mujer con discapacidad. Entonces nos dimos a la tarea, mediante solicitudes de información, de ver cuáles eran las mujeres con estos perfiles. Entonces solicitamos información sobre mujeres de la comunidad LGBT, mujeres con discapacidad, mujeres extranjeras y mujeres indígenas. Y las respuestas fueron francamente preocupantes. ¿Por qué? Porque vemos números que no corresponden con las entrevistas que llevamos a cabo, que ahorita paso a la parte cualitativa, que fue la que nos llevó a dar eso. Los números son muy pocos. Vemos que se reportan solo, por ejemplo, 68 mujeres indígenas, cuando tenemos entrevistas solo en la Ciudad de México que hemos encontrado a más de 100 mujeres indígenas, ¿no? Entonces, mujeres con discapacidad, vimos que los conceptos que entienden por discapacidad son muy limitados. Literal, las respuestas a solicitud de información decían personas cojas, una visión muy centrada en discapacidad física y no, nada que ver con el enfoque social de derechos humanos. Esto nos dio 3 resultados, ¿no? Que no hay información, no hay interés por recabarla, no hay recursos y esos fueron como los hallazgos, ¿no? ¿Por qué es importante para el tema de reinserción? Si no sabemos quién está privada de la libertad, es muy complicado hacer programas de reinserción social de acuerdo a las características y las necesidades de las mujeres, ¿no? Entonces, eso nos llevó también a hacer un estudio cualitativo en 3 prisiones de México, que es en Tanibet, en una prisión en Oaxaca, que es un estado que tiene población mayormente indígena, en Tepepan, en la Ciudad de México, que es el único centro penitenciario en México femenil que tiene una torre psiquiátrica, un poco para ver el tema también de discapacidad psicosocial, y por último en un centro federal en Morelos, que es el CPS 16. Hicimos entrevistas con mujeres en estos centros, haciéndoles preguntas de todo, desde que las detenían hasta lo que significaba prisión, en todos los sentidos. Y encontramos varios retos, ¿no? Entre los retos que encontramos es, bueno, el hacinamiento, ¿no? Que es un tema muy común, las condiciones paupérrimas en las que vivían, la violencia carcelaria, el uso excesivo de la fuerza, la corrupción y la falta de programas de reinserción. Creo que es importante un poco hablar de los estereotipos de género para hablar del tema de mujeres, ¿no? Nosotros encontramos aparte aquí es interesante el diálogo que se da entre qué es estereotipo y qué es la realidad, ¿no? Mucho se hablaba en el primer panel de que la mujer era madre y por eso tenía mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, creo que es importante ver que ser madre es parte de ser mujer, pero ser mujer es mucho más que ser madre, ¿no? Entonces, creo que también hay que, si bien crear políticas públicas y ver los números, no estigmatizar y pensar o ponerlas únicamente en un rol tradicional. Pero de hecho la mayoría de las mujeres son madres, como mencionaba el 86% de la población carcelaria femenina, y vemos que muchas de las mujeres en la detención en México, por ejemplo, vinieron por sus parejas y se las llevaron en detención arbitraria por las parejas, y cómo las mujeres, y eso es muy interesante por el rol de cuidadoras que tienen, tienen una triple condena, ¿no? 1 por ser mujer, 2 por ser privadas de la libertad y 3 por estar acusada en el caso específico que hacemos el análisis por delitos de drogas, ¿no? Y eso es un tema muy interesante porque vamos a ver ahorita también cómo juega en el tema de la reinserción, porque por el rol de cuidadoras, las mujeres representan en México el 70% de las personas que visitan la cárcel. Sin embargo, son visitadas 2/3 partes menos que los hombres. Entonces tienen un abandono que tiene que ver cuando salen, su falta de redes de apoyo que hacen muy complicado el proceso de reinserción. Entonces, bueno, estas son las condiciones carcelarias que ya mencionaba. Y bueno, quisiera platicar un poco del tema de reinserción y el análisis que hicimos. Además de hacer estas entrevistas, formó un grupo de mujeres exprivadas de la libertad donde empezaron a salir sus necesidades, que era lo que ellas necesitaban, ¿no? Entonces, desde ahí nos dimos a la tarea de hacer una investigación sobre cómo afecta la reinserción social
en las mujeres, ¿no? Entonces hicimos un análisis que voy a presentar los hallazgos preliminares, y la parte más importante, y ahorita que es el tema que creo que se debe de incorporar, son las voces de las mujeres, ¿no? Entonces hicimos un análisis desde la normativa, y creo que aquí viene un poco lo que mencionaba Luis sobre que no vamos a problematizar aquí el tema de reinserción, pero creo que sí es importante ver cómo se da el cambio normativo en México, porque al final, si bien la sociedad no se cambia por decreto, las normas sí establecen cierto discurso y de ahí tenemos que partir. En México, ¿para qué sirve la cárcel? En un principio, cuando se creó la Constitución, se decía que era para la regeneración, ¿no? Para regenerar a un individuo. En 1975 se cambia a readaptación y se hablaba de delincuentes. Y aquí se hablaba que la persona privada de la libertad era inadaptada. Y es hasta 2008 donde se cambia a reinserción social, y de acuerdo a la exposición de motivos del cambio constitucional y también las discusiones que se dieron en la Suprema Corte, este cambio de terminología obedece a cambiar algo que creo que es muy importante y se tiene que discutir aquí: el derecho de autor al derecho del acto. ¿Qué estamos sancionando? ¿Las características de una persona o estamos sancionando el acto en el que incurrieron? Entonces, creo que en ese sentido, pues un poco también hacer como estos estudios, que no digo que no sean útiles, pero habría que verlos también en que estigmatiza y que ve las características de las personas, creo que un poco las desdibuja y estamos un poco sancionando ciertas personalidades bajo cierto esquema ideológico. Otro problema es que la reinserción social no está definida, únicamente se definió, se hizo una Ley Nacional de Ejecución Penal que tiene que ver un poco con lo que se discutió ayer también sobre los tribunales de ejecución penal que se crearon. En esta Ley Nacional de Ejecución Penal se crean los tribunales de ejecución penal y ahí se define la reinserción como la restitución del pleno ejercicio de libertades después del cumplimiento de una sanción. Aquí vemos varios temas, en mi opinión, ¿no? Uno de los temas específicos es que solamente está hablando de reinserción postpenitenciaria, ¿no? No habla de reinserción penitenciaria. Si vemos la norma, habla que también esta Ley Nacional de Ejecución Penal, habla de los planes de actividades y habla de 4 ejes, que es educación, trabajo, salud y deporte. Entonces, esto es desde las normas. Nosotros analizamos las políticas públicas y los programas de estos 3 estados que les mencioné, que es Oaxaca, Morelos y la Ciudad de México, y encontramos pues varios temas, ¿no? Que si bien se hace un cambio de readaptación a reinserción, sigue habiendo cierta tendencia a poner al individuo como que sus características individuales son lo que hacen que esté ahí. Entonces, habría que replantearse y ver un poco qué tanto seguimos pensando en esta persona como una persona inadaptada, que es bastante cuestionable. Después, también está el tema de que se habla de servicios. En el cambio de paradigma se habla de servicios y a mí me parece preocupante y es un tema que me brincó mucho cuando se fue la apertura, cuando hablaban que era un tema de ética y de justicia. No. Es un tema de derechos y de obligación estatal. El Estado está obligado a garantizarle los derechos a las personas privadas de la libertad. No es ningún hecho de caridad o buena obra hablar de reinserción. El Estado está obligado a garantizar derechos y creo que ahí es algo que se tiene que hablar. El otro tema es lo estructural, ¿no? A ver, no es suficiente el ver la reinserción como un programa como tal, sino también ver los factores estructurales. Se discutía en la apertura, no es que se les da clases de manicure, ¿no? Y eso de qué sirve y reproduce roles de género. A ver, hay que voltear a ver lo estructural. Cuando nosotros le preguntamos a las mujeres qué actividades quieren, en efecto, quieren uñas y quieren corte de pelo, pero a ver, ¿cuál es la lógica, la estructura de cuidado? Ellas me dicen, yo prefiero cortar pelo, pero tener a mis 3 hijos ahí, que irme a trabajar a una fábrica, a trabajar 8 horas de ingeniera, ¿no? Entonces, también creo que hay que ver que la cárcel no la podemos ver fuera de los esquemas de desigualdad y estructurales en los que viven, porque es muy fácil hacer una crítica de roles de género si no vemos lo estructural y lo que realmente necesitan las mujeres, ¿no? También vimos un tema de mucho uso de empresas privadas y maquila y pocas
pocas garantías para garantizar derechos laborales que nos preocupan. Hay una tendencia en México para concesionar o privatizar las cárceles. No es tan problemático el hecho per se, pero sí cómo actúa el Estado para garantizar los derechos cuando personas privadas hablan. Un poco el que no se individualiza. Una de las cosas que decía una persona privada, una mujer privada de la libertad que entrevistamos, es que se vuelven objetos de la reinserción social en lugar de sujetos. Y creo que es un poco también lo que hemos estado discutiendo aquí, es que son personas y no las escuchamos, ¿no? El tema de la educación que se está dejando afuera, no hay monitoreo, hay una desarticulación total entre la reinserción penitenciaria y postpenitenciaria. O sea, no sabemos qué pasa con la mujer que está dentro y cuando sale. Y el estigma social, ¿no?, que viven las mujeres y este tema de los roles de cuidado. Entonces, me gustaría, creo, que es muy importante y creo que los invito que sí hablemos de las personas privadas de la libertad, pero que las escuchemos, que veamos sus necesidades. Son útiles los modelos, pero creo que si esos modelos no son escuchados mediante realidades específicas, es muy complejo. Entonces, quisiera pasarles 2 videos muy cortos donde 2 mujeres exprivadas de la libertad hablan de lo que significa para ellas la reinserción, un poco para invitarlas a reflexionar y también que sea un eje, ¿no?, en nuestro análisis. Creo que sería muy interesante que también en estas mesas estén personas que fueron exprivadas de la libertad. O sea, creo que también es importante no solo hablar desde un marco teórico, sino también desde un marco vivencial y volverlas partes de estas políticas públicas. Me llamo Natasha López, estuve 10 años en prisión, salí hace un año y yo creo que hay que renovar la reinserción social, obviamente, porque no funciona y en la medida que cuando uno sale de prisión tiene que ser renovada, cambiada, reconstruida, si podemos decir. Después de algunas semanas de haber salido me di cuenta que el choque emocional al salir era el mismo choque emocional que al entrar en prisión. Entonces es un gran cambio de ámbito, hay que reacomodarse, adaptarse. Primero emocionalmente, a nivel de los sentidos, de la emoción, es bastante fuerte salir. Entonces hay unos meses de adaptación ya primero al entorno y eso antes que trabajar, antes que vestirse, antes que todo, y que requiere atención, si no es familiares, de amistades, de instituciones, de asociaciones, de gente. Tuve suerte de tener gente que me recibieran y aún fue muy complicado. Entonces, toda la gente que no tiene nadie al salir debe ser un real infierno. Tiene que haber una atención personal al llegar en prisión para empezar. Eso es muy importante, es mi mayor eje. Es un trato al caso, de caso a caso, personal, emocional, más que todo, porque si uno está mal emocionalmente, jamás podrá estar en buen contacto ni con un empleador, ni con su familia, ni podrá desarrollarse en la sociedad, sencillamente. Yo creo que es el nervio central de la reinserción. Otro más. Bueno, yo creo que hay mucha problemática en esta reinserción. No hay ningún protocolo, ningún programa que atienda a estas mujeres, donde se les dé capacitaciones, donde se les dé un empleo, porque dentro de la prisión también tenemos discriminación laboral, donde hay fábricas. Yo recuerdo en Santa Marta existían 2 fábricas y en las 2 fábricas, por ser mujer trans, no te daban el empleo. Entonces no tienes manera de juntar un dinerito para cuando salgas. Algo que me percaté cuando salí, que ni siquiera te ofrecen unos pesos para que puedas trasladarte a donde te tengas que trasladar. Te sales así con 50 centavos y con eso tú te las tienes que arreglar en las horas de la madrugada, caminar sola, no buscando ayuda, a ver quién te regala 10, 15 pesos, porque te da hambre, porque te tienen desde muchas horas antes de que salgas, encerrada en un cuarto, sin comer, sin nada. Entonces le tenía miedo a los carros. Salí a la avenida Ermita y
y en serio me hice para atrás y me pegué ahí en el barandal del estacionamiento porque me dio miedo los carros. Esa impresión de otra vez escuchar el ruido y la velocidad y todo. Pero también el miedo al no saber qué hacer, a dónde ir, ¿no? Porque muchas de las personas que son varones, pues tienen familia y van y los recogen y les cambian la ropa y mi vida y mi amor y vente y ya trae el carro el fulano. Pero las que salimos solas como mujeres trans, pues salimos y nada más volteas a ver a todas las caras y nadie te conoce. Entonces tienes que caminarle sola en la calle. Es algo desolador. Entonces, creo que las autoridades deben de establecer un protocolo donde les den una ayuda económica mínimo para cuando salgan, porque también sabemos que pues como mujer trans no tienes oportunidades laborales aquí en el exterior. Y pues, lo único que tenemos como opción es el trabajo sexual, donde también hemos visto por la experiencia que hay mucha violencia y la violencia más extrema son los crímenes de odio. Entonces creo que sí hay que capacitar a las mujeres trans, empoderarlas, hacer talleres o cursos que les puedan emprender algún negocio aquí afuera, pero previamente, o sea, que ya cuando sepan que una persona va a salir, mínimo 6 meses antes se enfoquen en trabajar con ellas, para que ellas tengan un proyecto de vida y puedan salir con una perspectiva diferente hacia el exterior. Bueno, un poco al escuchar a Natasha y a Kenia, que Natasha y Kenia están trabajando con nosotros, Natasha se volvió parte del equipo de X, un poco para incorporar estas visiones. Creo que presentan varias de las problemáticas y eso me lleva como al tema que X está fomentando respecto a la reinserción. Es uno, el tema del plan personalizado como tal. Si bien la ley establece que el plan de actividades debe ser personalizado, todas las mujeres entrevistadas dijeron que las actividades se dan en bloque y no respecto a las necesidades ni estructurales del contexto ni lo que ellas necesitan, ¿no? Entonces esto hay que replantearlo. También para mí es importante también presentar el tema de una mujer trans, porque creo que la vivencia que tienen las diferentes mujeres es importante. Y el caso de Kenia es muy interesante porque como mujer trans, en 10 años que estuvo privada de la libertad, nadie la visitó. Entonces, y eso me lleva al siguiente tema, ella ahora regresa a la cárcel y les ayuda a sus compañeras trans a llevarle papeles, llevar cambios. Y creo que eso es muy interesante y lo vinculo con lo presentado por el profesor Maruna ayer, cuando él decía una frase, una persona que entrevistó, como él creó lo que es reinserción efectiva mediante las narrativas, decía que la reinserción social era como un campo de minas donde solo sales si estás siguiendo a alguien. Y creo que eso es algo que X ha encontrado, que es Toral, que es la creación de redes entre mujeres exprivadas de la libertad, y estos como ejemplos entre ellas mismas de cómo vivir esa reinserción. Entonces, es así como nos contactamos con una organización de mujeres afroamericanas exprivadas de la libertad y un grupo de mujeres canadienses que trabajan en equipos de triadas, una abogada, una psicóloga y una mujer exprivada de la libertad. Y hicimos un encuentro y fue bastante interesante porque aún con los contextos nos dimos cuenta que tenían los mismos retos, ¿no? Y son los retos un poco que menciono aquí, que es, por ejemplo, el tema de no encontrar vivienda, ¿no? El tema del trabajo, por el tema que se ha tomado aquí por los antecedentes penales. En México, si bien la Ley Nacional de Ejecución Penal prohíbe que se pidan antecedentes penales, sigue existiendo una oficina que crea y te da un certificado de antecedentes no penales, por lo tanto es muy difícil. Entonces, que creo que el tema de antecedentes penales es un tema que se tiene que problematizar, sin duda, y el tema también de los lazos familiares, el estigma, la falta de redes. Entonces, un poco la propuesta desde X es, uno, la importancia de favorecer, de escuchar las voces de las mujeres, de ayudar y de facilitar hasta cierto punto estas redes donde ellas mismas se apoyen y donde ellas mismas compartan buenas experiencias y de esa manera crear políticas públicas mucho más horizontales. Muchas gracias.
Muchas gracias a Isabel. Ahora les presento a la señora Paola Díez Berliner. Ella es directora de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU. Es abogada de la Universidad Católica de Chile, diplomada en Derecho de Familia de la Universidad de Chile y magíster en Recursos Humanos de la Universidad Católica. En 2013 ejerció el cargo de jefa nacional del área de la mujer y trabajo del CERNAM, cargo en el que asumió la coordinación, planificando y diseñando programas sociales destinados a promover la reinserción laboral de la mujer en empleos de calidad. Desde el 2014 se desempeña como colaboradora en Infocap en la capacitación de mujeres para su reinserción laboral. Hoy día nos presenta el trabajo que ha realizado PRODEMU al interior de cárceles de mujeres, particularmente en espacios Mandela, enfocado en el trabajo en género, el empoderamiento de las mujeres y la reinserción laboral y social. Un aplauso, por favor. ¿Tengo que apuntar ahí? Bueno, buenos días, buenas tardes. Mi experiencia con las mujeres privadas de libertad justamente es desde que trabajé en el CERNAM. CERNAMEG hoy día, Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. El día que fui a una misa en la cárcel de mujeres aquí en Santiago, dije, eso como que atraviesa a una persona cuando ingresa y ve a las mujeres y cómo cantan, cómo lloran. Para la Navidad fue esa misa. Y dije, yo tengo que trabajar con estas mujeres de aquí para siempre. Tengo la suerte hoy día de que el presidente Piñera me nombró en esta fundación. La Fundación PRODEMU es una fundación que tiene 28 años, que trabaja para la promoción y el desarrollo de la mujer. Trabajamos con 60.000 mujeres en todo Chile. Tenemos presencia en todas las regiones del país, en todas las provincias del país. Son 56 provincias donde trabajamos. Trabajamos con varios grupos de mujeres, pero siempre en el empoderamiento de mujeres que son vulnerables. ¿Qué tipo de vulnerabilidad? No es precisamente la vulnerabilidad de ingreso, porque hoy día todo el mundo tiene para comprar pan y comida, sino que existe en Chile, yo creo que en el mundo, una forma de definir la pobreza, que es la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional son las personas que están en situación de pobreza, pero que tienen problemas para el acceso a la educación, al acceso al trabajo, al acceso a la salud, al acceso a los distintos beneficios o a las distintas situaciones que son normales para cualquiera de nosotros que estamos acá. Y en ese sentido hay un 20% de mujeres que están en esa situación, lo que es mucho. Hoy día tenemos un 8,9% de pobreza en Chile, pero la pobreza multidimensional de la que nosotros hablamos es mucho mayor. Entonces, el foco que tiene el PRODEMU es trabajar con 60.000 mujeres, que son las que trabajamos el año pasado, el año 2017, y son este tipo de mujeres. Son todas mujeres en un 55% como promedio que no ha terminado el colegio. En Chile existe un alto porcentaje de personas, más de 5 millones de personas en Chile, hombres y mujeres, no han terminado la educación media. Estamos en el año 2018 y es así. Estas mujeres ganan menos del ingreso mínimo, con las cuales que nosotros trabajamos. Para ir a la caracterización de mujeres, trabajamos con un alto porcentaje de mujeres de pueblo originario, un alto porcentaje de mujeres de la tercera edad, que nosotros le llamamos 60 más, porque a ellas no les gusta que le digan tercera edad, porque son mujeres de 60 años que tienen mucho por vivir. Las mujeres en Chile vivimos hasta los 83 años, es decir, de los 60 a los 83 hay muchos años para ser declarado en estado de cuidado, ¿ah? Así que a las mujeres eso no les gusta. Trabajamos con mujeres migrantes y así los distintos énfasis que nosotros tenemos como Fundación PRODEMU.
El énfasis de trabajar con mujeres migrantes es porque tenemos que hacernos cargo como gobierno de que en los últimos 6 meses los migrantes aumentaron en un 50%. Hoy día hay 1.200.000 personas que son extranjeras y la mayoría son mujeres. El énfasis de trabajar con mujeres adultas viene por una pedida de la primera dama, porque esta fundación es dirigida por la señora Cecilia Morel, que es mi jefa, en que ella tiene todo un énfasis en las personas mayores de edad, en el sentido que ellas son personas que aún tienen mucho que aportar y aún tienen mucho que trabajar. Como en Chile tenemos pensiones tan bajas, las personas que se jubilan no logran vivir con las pensiones que se pagan, por lo tanto es necesario que sigan trabajando. Y en ese sentido nosotros capacitamos en emprendimiento a mujeres de la tercera edad. Y en esos distintos, bueno, las mujeres de pueblo originario en Chile tenemos una gran presencia, más de 1 millón de personas se declaran que vienen de pueblos originarios, la mayoría nuevamente son mujeres, la mayoría está concentrada en la Araucanía, que es una región en que el presidente nos ha pedido un énfasis especial porque es la región más pobre de Chile y donde hay mucha violencia. Así que ahí estamos trabajando. Y este foco de las mujeres privadas de libertad es un foco que tiene esta administración a partir del 12 de marzo de este año, conmigo a la cabeza por esta motivación que les digo que tengo especial de trabajar con mujeres de cárcel, porque son mujeres vulnerables, de las vulnerables, las más vulnerables. Nuevamente decir que no son personas que son pobres por ingreso, muchas de ellas tienen ingresos, pero son mujeres que pierden la familia, pierden los hijos, pierden la pareja, pierden el trabajo, quedan estigmatizadas como mujeres que pasaron por la cárcel, no encuentran trabajo. La reinserción social y laboral en Chile para las mujeres es mucho más difícil que para los hombres. Entonces la situación de vulnerabilidad de las mujeres es muy alta. Como resumen, en Chile existen 17.000, el dato exacto, 17.720 mujeres que están en situación de cárcel. De esas, 4.300 aproximadamente están en sistema de cárcel cerrado, es decir, están encerradas. Nosotros como Prodemu nos dedicamos a trabajar con todas ellas, no solamente a las que están en el sistema cerrado. Pero como ustedes ven, son muchas mujeres que les afecta esta situación y este estigma de haber pasado por la cárcel o ser condenadas o estar en proceso de condena. En el Prodemu durante el año 2015, 2016, 2017 tuvo una exploración de trabajar con mujeres de cárcel. Pero al llegar a esta administración definimos tener cosas concretas. ¿Me quedan 2 minutos? Chuta. De cosas concretas. ¿Qué es lo que hacemos en el Prodemu? Firmamos 2 convenios. Hay uno que ya está firmado, que es el convenio con el Espacio Mandela. Ese espacio es un programa que venía del primer gobierno del presidente Piñera, que se llamaba Emprender en Libertad y que finalmente se transformó en los Espacios Mandela. Son 6 espacios que son centros de formación para el oficio, para un emprendimiento. Entonces nosotros trabajamos con Mandela ¿en qué? En los cursos de desarrollo personal, en los cursos de tratar con que las mujeres se eleven su autoestima, su empoderamiento y su desarrollo personal. El Prodemu se caracteriza porque las mujeres de cárcel dicen gracias por darme la confianza, gracias por esto, porque así nosotros creemos en nosotros y también creemos en la vida. Y eso nos da esperanza. Esa frase es una frase que declaran las mujeres de cárcel cuando llega el Prodemu a trabajar con ellas. Trabajar en emprendimiento, en Chile hay muchas instituciones que trabajan en emprendimiento con las mujeres, hombres y mujeres. Sobre todo las cárceles de Santiago están súper intervenidas por distintas instituciones, generalmente privadas, fundaciones privadas, por empresas que entregan sus recursos para la capacitación de mujeres,
Pero nosotros hoy día estamos firmando el convenio con Gendarmería para hacer lo mismo, pero para trabajar en todas las cárceles de Chile. En Chile hay 50 centros penitenciarios de mujeres, y si uno ve la cárcel de Santiago, es una cárcel que es hiperdesarrollada al lado de las cárceles de Santiago de mujeres que hay en Antofagasta, hay en Aysén. Realmente la situación de cárcel de región es paupérrima. Entonces, nuestro foco es, obviamente, trabajar con Mandela y con Gendarmería en la cárcel de Santiago y en Valparaíso, pero principalmente trabajar en regiones porque es ahí donde no llega ninguna ayuda. Y el otro tema importante que estamos trabajando con Gendarmería, y que para eso el presidente nos entregó plata concreta, es porque las mujeres en Chile, las mujeres de cárcel, el 30% de ellas no tiene ningún diente, ninguno. Todas tienen problemas odontológicos y tienen problemas de dientes. Pero ¿cómo puedes reinsertar social y laboralmente a una mujer que sale sin ningún diente? Entonces, en eso el PROEMU está interviniendo en este año con cerca de 160 mujeres en centros penitenciarios para ponerle prótesis. Y además a estas mismas mujeres uno le da toda la capacitación en empoderamiento, en género, vemos cuáles son las brechas que tenemos entre hombres y mujeres, cuáles son las oportunidades que tienen las mujeres. Le hacemos clases de cuáles han sido las mujeres destacadas. Eso cuando uno habla de capacitación en género, es hacer ver que las mujeres reconozcan cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus habilidades, cuáles son para lo que ellos sirven, y además de que ellas se crean capaces de que ellas pueden hacerlo. Las mujeres en Chile, no solamente las mujeres de cárcel, tenemos una autoestima bien baja porque somos un grupo de personas que... Pero déjame desarrollarme un poquito porque necesito contarles un poquito más, o tengo que terminar ya. ¿Termino? Bueno, lo que pasa es que yo sí quiero mostrarles un video que es importante, porque uno de los talleres que hacemos nosotros los talleres que hacemos nosotros en cárcel son talleres de arte, las mujeres se expresan a través de serigrafía, talleres de teatro, donde lo importante, que es como decía la primera panelista, es que a las mujeres las escuchemos. Eso es lo que hace el PROEMU, apoya, capacita, pero también escucha mucho las historias y las situaciones en que se encuentran las mujeres. Entonces yo tengo un video de 2 minutos, que es un video que tuvo un premio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un taller que se hizo en el PROEMU, donde hay 6 mujeres que cuentan su historia. Mi sueño es recuperar a mi hijo, disfrutarlo, todo el tiempo perdido. Trataría de buscarme una peguita donde pueda salir así, hacer hartas cosas durante el día para poder distraerme. Viajar, me encantaría viajar a México, ese es mi sueño. Las playas de México, conocer México en general, me encantaría.
Mi sueño es recuperar a mi hijo, disfrutarlo, todo el tiempo perdido. Trabajaría o trataría de buscar una pequita que donde pueda salir así, hacer hartas cosas durante el día para poder distraerme. Viajar, me encantaría viajar a México, ese es mi sueño. A las playas de México, conocer México en general, me encantaría. Me encanta México. Ser mejor persona cuando salga de aquí. Me gustaría seguir estudiando, trabajando. Recuperar a mis hijos, estar con ellos, salir, correr al aire libre, gritar que estoy feliz de nuevo junto a ellos. Ese es mi sueño principal en este lugar. Mi sueño es darle un hogar a mis hijos, de tratar de resaltarme en la sociedad, que me apoyen y que no me vean como una persona de la cuenta. Eso. Bueno, todas estas mujeres son reclusas, están en situación de encierro. Así que, bueno, eso les puedo contar. Les podría contar hartas más cosas, pero me pasaron varios papelitos para que dejara... Así que después podemos seguir comprando. Lo importante es que sepan que existe la Fundación Prodemo y que trabajamos con muchas mujeres y con un énfasis en las mujeres privadas de libertad. Muchas gracias por su presentación a Paola. Ahora viene la señora Ana María Stuben, presidenta y fundadora de la Corporación Abriendo Puertas. Ella es doctora en Historia de la Universidad de Stanford, directora del programa de Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Nos va a contar su experiencia de la Corporación Abriendo Puertas y los proyectos que han estado realizando últimamente. Muchas gracias, Melinka. Muy buenas tardes. Agradezco este programa que nos haya invitado, que haya realizado este seminario, que creo que realmente es un aporte importante para debatir un tema de larga data, como deuda, digamos, con las mujeres chilenas. Me siento muy grata de estar en esta sala donde veo atrás la foto nada menos que doña Martina Barro, que tradujo en 1872 una obra que se llamó La esclavitud de la mujer, escrita por John Stuart Mill, un filósofo inglés. Eso demuestra que ya en 1872 había conciencia del tema de la discriminación de la mujer. Y podemos también decir, así como ella tradujo la esclavitud de la mujer, que estar presa es una forma de esclavitud también, de esclavitud moral, de esclavitud social, de esclavitud en términos económicos, por todo lo que estas personas pierden y porque en realidad la esclavitud es por definición una falta de libertad. Con eso quiero introducir lo que es la Corporación Abriendo Puertas. Nosotros llevamos 20 años trabajando en el Centro Penitenciario Femenino. No llegamos a través de una misa, sino que llegamos a través de que yo trabajaba en el campus San Joaquín de la Universidad Católica y me sorprendió que en realidad cuando yo me enteré de que ahí había una cárcel, casi nadie en el campus San Joaquín de la Universidad Católica tenía conciencia que al frente de este campus existían en ese momento 2.500 mujeres privadas de libertad. Eso habla de un problema social y de un problema de marginación grave, o sea, es grave que nosotros no conozcamos lo que existe en nuestro entorno geográfico. Eso habla también de la formación que le estamos dando a los jóvenes, en el sentido de que ellos no conocen, digamos, lo que está en una situación, las personas que están en una situación desmerecida, tan cerca de ellos que son los favorecidos de la sociedad. ¿Qué realizamos nosotros? Nosotros nos hemos dedicado sobre todo al acompañamiento, a la capacitación y a realizar proyectos a través de financiamientos privados y públicos para capacitar a las mujeres privadas de libertad. Nuestra misión, quiero mencionar algo que decía la expositora representante de la Fundación X, que en el video veíamos que las mujeres hablaban de renovarse, de reconstruirse, de reacomodarse, y este seminario habla de reinserción.
Nuestra misión contempla un análisis conceptual del trabajo que realizamos y que contempla, por lo tanto, considerar que la reinserción es un eufemismo cuando nosotros estamos hablando de personas que en realidad no han sido nunca insertas. Porque la situación de marginación, la situación de abandono, la situación de postergación, la marginalidad, incluso georreferencial de las personas que ingresan a la cárcel, indica que son personas que no han estado nunca insertas. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, y esto es algo que dejo solamente esbozado acá, tenemos que preguntarnos cómo insertar a personas que han vivido siempre en los márgenes. ¿Qué hacemos nosotros para insertarla? En primer lugar, acompañar, como decimos, porque la evidencia internacional ha demostrado que lo fundamental para que una mujer pueda insertarse o reinsertarse, si es que alguna vez lo estuvo, es recomponer sus vínculos. Y por lo tanto nosotros también privilegiamos y consideramos que es esencial crear los vínculos con las personas. Esos vínculos son los que cuando las personas salen, ellas aprecian, ellas valoran y ellas intentan mantener, a pesar de que no quieren mantener los vínculos por lo general con la misma institución que las ha tenido recluidas. Porque evidentemente ellas tratan de alguna manera de salir, digamos, de ese entorno de color verde y poder volver a un entorno de un verde, digamos, más brillante. Sabemos, y esto ya se ha dicho muchas veces aquí, no quiero gastar mi tiempo en insistir en el tema del abandono. Las mujeres cuando caen presas, eso ya se dijo acá, por lo general sus parejas las abandonan y las visitas, que fue mencionado también, disminuyen sustancialmente respecto de lo que es la población masculina. El entorno de droga, el quiebre de los vínculos con la familia. Lo que aquí nos ha dicho es que también hay muchas mujeres que cuando están en situación de privación de libertad incluso prefieren que su familia no las visiten porque por un tema que tiene que ver también con las consideraciones de género. El rol de la mujer establece, sobre todo en los sistemas, en los sectores populares, que ellas han traicionado no solo, digamos, ellas han violado no solamente las leyes, sino que han traicionado también los estereotipos de género. Entonces, una mujer que ha delinquido es una mujer, digamos, que ha violado los cánones en los cuales ella tiene que desarrollarse como madre y como esposa. Entonces, la vergüenza, la baja autoestima, la culpabilidad, se ha demostrado también que son mucho mayores en las mujeres que han delinquido que en el caso de la población masculina. Por lo tanto, nosotros en los talleres que realizamos de desarrollo personal privilegiamos la creación de el fortalecimiento de la autoestima sobre la base de 4 principios que son muy simples. Primero, decirles de que ellas son personas únicas. Segundo, que son personas valiosas, digamos, que lo que han hecho no es lo que ellas son. Tercero, que son personas que están necesitadas del apoyo de los demás. Y cuarto, que son personas que pueden efectivamente cambiar. Entonces, esos 4 principios orientan, digamos, todo nuestro quehacer en términos de desarrollo personal. La otra área en la que nosotros participamos es en el área de capacitación, a través de cursos de microemprendimiento y a través también de programas Sense que, digamos, les enseñan, les dan capacitación laboral y en oficios. También en algún tipo de programas lúdicos, digamos, porque nosotros entendemos que el tiempo de permanencia en la cárcel es un tiempo de una enorme soledad y de una enorme, muchas veces, ocio, que tiene que ser llenado, ojalá, también con cosas que las entretengan. Y finalmente también la corporación participa de estudios. Nosotros creemos que en Chile existen, recién se está comenzando, digamos, la gente que se está formando afuera y gente acá, a fortalecer los estudios sobre criminología con criterio de género, y eso nos parece que es algo muy importante. De hecho, nosotros desde el 2012 estamos realizando trabajos con la Escuela de Sociología de la Universidad Católica. El primer estudio que realizamos fue justamente sobre el problema familiar de las mujeres privadas de libertad, y ahí pudimos constatar, digamos, la profunda replicabilidad que tiene la prisión femenina en términos de la delincuencia eventual y futura de sus hijos.
O sea, ahí hay un tema fundamental que nosotros creemos que hay que atacar y que hay que atacar muy fuertemente, porque también se ha dicho, digamos, a propósito de la crisis del Sename, que muchas de estas mujeres o provienen del Sename o tienen a sus hijos en el Sename. Entonces, es un efecto social, digamos, muy multiplicador el que tiene la cárcel femenina. Respecto de nuestros trabajos de capacitación, quiero referirme especialmente al proyecto que nosotros le llamamos el proyecto BID, que es un proyecto de reinserción económica y microemprendimiento para mujeres en conflicto de la ley. Lo menciono porque es pionero, es primera vez que el Banco Interamericano de Desarrollo se asocia con Gendarmería, con el Ministerio de Justicia y con el Banco Estado, de manera de potenciar el trabajo femenino en estas dos áreas. Son mujeres que van a recibir un crédito y un capital semilla de parte del Banco del crédito de parte del Banco del Estado, de manera que puedan salir y emprender, digamos, algún proyecto para el cual nosotros inicialmente, el proyecto BID somos los ejecutores del proyecto, tenemos 10 monitoras que están trabajando con ellas para capacitarlas, para poder, cuando salgan, digamos, empiecen este microemprendimiento o puedan trabajar. De hecho, ya el proyecto en realidad era para 160 mujeres inicialmente, 20 se bajaron al comienzo, siguieron 117, de las cuales hay 61 que ya egresaron del penal y hay 56 que todavía están siendo capacitadas en el interior. Interesante mencionar que de las que salieron, hay 24 que ya están con microemprendimiento y 20 que están con trabajo dependiente. La adherencia al programa ha sido de un 76%, lo cual no deja de ser importante y ojalá, digamos, este tipo de proyectos se puedan replicar y el Banco Interamericano conceda, digamos, otros proyectos que nos permitan continuar con este tipo de capacitación que ha demostrado sus dificultades, pero también sus éxitos. Entre las dificultades, yo creo que es súper importante mencionar la poca adherencia del empresariado en conceder trabajos. Nos ha costado enormemente convencer a los empresarios de que es necesario y conveniente que den trabajo a las personas privadas de libertad, sobre todo con el acompañamiento que se les realiza en su periodo postpenitenciario. Y ahí quiero terminar, ya también me dijeron que tengo 2 minutos, marcando algunos puntos que son fundamentales. El primero es decir, de que respecto a Gendarmería, es fundamental que Gendarmería complejice su trabajo de manera de cumplir con su cometido, que es no solamente la custodia, sino que la reinserción. Pero también reconocer que Gendarmería, a pesar de los esfuerzos que hace, tiene ciertas dificultades de llegada hacia las internas por eso mismo, porque la custodia y la reinserción son 2 trabajos paralelos que son difícilmente compatibles desde la perspectiva de las internas. Entonces, en ese sentido, la importancia del sector privado en asumir ciertas labores de capacitación y de acompañamiento por la credibilidad que tienen personas que vienen de fuera. En segundo lugar, mencionar algunos aspectos legales que son fundamentales en la asignación de penas a las mujeres, digamos, que deberá haber asignación de penas con criterio de género, el tema de la omisión de antecedentes y las dificultades que eso genera, la necesidad de trabajar en conjunto con las familias de tal manera de que la reinserción, eso se dijo en el video de México, la dificultad que tienen ellas para recomponer los vínculos con sus familias, por lo tanto lo importante que es el acompañamiento externo y retomar un poco lo que decía la mujer trans en el video mexicano. Las mujeres salen a las 12 de la noche y salen en una situación de pobreza y de abandono muy grande. Eso debiera ser revisado también de tal manera de que el tránsito se facilite. Y en ese sentido, remarcar la importancia que tiene nuestro programa que se llama Abriendo Puertas en Libertad, que es que a las mujeres no solamente del proyecto BID, sino aquellas con las cuales hemos establecido vínculos al interior del penal, nosotros buscamos acompañarlas y facilitarles su proceso de inserción. Está claro que los momentos más difíciles y los momentos en que ellas están más vulnerables para volver a reincidir en el delito son justamente el momento cuando salen. Nosotros siempre mencionamos el hecho de que cuando las mujeres salen
por lo general no está su pareja esperándolo, está nuevamente la misma red que las involucró en el tráfico de droga y que es aquella que le dice, mira, aquí tienes el kilito para empezar, como dicen ellos. Y ese kilito para empezar es la que rápidamente las hace volver al penal y que hace que la reincidencia femenina sea no significativamente, pero mayor que la reincidencia masculina. Entonces, el tema de reincidencia es un tema que hay que atacarlo también desde el acompañamiento postpenitenciario, que me parece que es fundamental. Y con esto se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a Ana María. Ahora les dejo a la señora Alejandra Muñoz, jefa de gabinete del Ceremi Metropolitano del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, administradora de empresas con experiencia de más de 10 años en temas de mujeres en el ámbito municipal. 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a abordar en esta presentación una política con mirada de género, cuáles son nuestras motivaciones, la agenda de género del gobierno del presidente Piñera y las acciones que estamos implementando. El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha relevado la importancia de fortalecer el componente de reinserción dentro del sistema penal, entendiéndola como una estrategia de integración social que integra nuevas oportunidades a quienes han infringido la ley y a la vez vista como una estrategia de seguridad pública que aborda las causas más estructurales de la comisión del delito. Respecto a una política con mirada de género, a nivel internacional se ha avanzado en el reconocimiento de que las personas condenadas y que el impacto de la privación de libertad puede verse acentuado en consideración a condiciones como la pertenencia a una etnia, a la calidad de migrante, a la orientación sexual, a la identidad de género, el sexo, entre otras. Las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, las reglas de Bangkok. Las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, las reglas de Tokio, y los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Todas estas normas exigen que el Estado genere una política de reinserción social que se adapte a la realidad de cada uno, a fin de asegurar un trato respetuoso de sus derechos humanos, garantizar el principio de igualdad y no discriminación con el objetivo de lograr una mayor y más efectiva reinserción social. En relación a las mujeres, la incorporación de la perspectiva de género en el contexto penitenciario mundial ha sido un proceso lento. A pesar de la privación de libertad femenina en el mundo, ha experimentado un aumento sostenido. Es necesario considerar que las mujeres presentan indicadores de vulnerabilidad muy elevados, pues suelen ser la única fuente de ingresos en su hogar, están a cargo del cuidado de los hijos e hijas y también, obviamente, ser jefas de hogar. La política de reinserción social incorpora un enfoque de género que es transversal y se fomenta que esté presente en cada una de las instituciones que trabaja en ella. Las motivaciones, ¿cuáles serían nuestras motivaciones? Las mujeres privadas de libertad y sus familias. Esto es parte constituyente de la misión del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que se propone y tiene el compromiso de velar que las mujeres privadas de libertad tengan acceso a todos los derechos de equidad y dignidad de condiciones. El desafío de promover el cambio cultural que el país necesita, el de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, también tiene su expresión en la reinserción social. En este gráfico podemos ver, que ya lo han dicho acá, que las mujeres privadas de libertad mayoritariamente son madres y gran parte de ellas
fue detenida por microtráfico, por droga. El gran tema de la reclusión de las mujeres es la droga, el microtráfico, robos y hurtos. Ese es como los mayores porcentajes, entre otros. El tipo de capacitación al que acceden las mujeres, bueno, ahí está en rojo además la diferencia que hay entre las capacitaciones o la cantidad de hombres que se capacitan en relación a las mujeres. Lo que decía alguien acá respecto a las manicuristas. Por ejemplo, nosotros hemos estado en hartas comunas compartiendo con mujeres, específicamente, por ejemplo, en Bajos de Mena, una mujer nos decía, ella aprendió manicurista dentro de la cárcel, y claro, ella en Bajos de Mena, y que tiene a sus hijos, no tiene a quién pagarle, o sea, la gente no se hace la manicura, entonces de repente también tenemos que enfocarnos a ver capacitaciones que de verdad a ellas les van a servir. Y el otro tema es, por ejemplo, había mujeres que hacía 2 años que habían salido a la cárcel y no encontraban trabajo o no le daban trabajo por tener antecedentes penales, que ese creo que es un tema también que está pendiente. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se encuentra trabajando coordinadamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para dar cumplimiento a los compromisos presidenciales del programa de gobierno y la agenda de género. El actual programa de gobierno 2018-2022 contempla la implementación del programa RENACE, cuya finalidad es implementar un programa de capacitación laboral para mujeres privadas de libertad. Dentro de las acciones de la agenda de género que se relacionan con una agenda de reinserción social se encuentran el mejorar los protocolos de gendarmería y la coordinación con los servicios de salud, asegurar el acceso y fortalecimiento de la dignidad de las mujeres privadas de libertad embarazadas, dar cumplimiento al compromiso de que las internas puedan tener a sus hijos e hijas de manera digna y proteger a niñas y niños que viven con ellas. Dentro de las acciones que se están implementando, la formación de una comisión por la reinserción social, donde han participado representantes de los distintos gobiernos, exministros, ONG, empresas para crear políticas nacionales de reinserción social. La creación de la subcomisión de género, conformada por académicas de distintas universidades del país, exministras de Justicia, como la abogada Patricia Pérez. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, junto a la Subsecretaria de Justicia, a través de la División de Reinserción Social y Gendarmería, recabarán toda la información disponible para realizar un diagnóstico de las mujeres privadas de libertad en Chile. Además, se busca ampliar las entidades públicas comprometidas en este propósito, incluyendo dentro de la Comisión de Reinserción Social a entidades de fomento tales como Corfo, Cercotec, FOSIS, organismos de la sociedad civil, como fundaciones y organizaciones religiosas. Todo ello con el fin de mejorar capacitación, nivelación de estudios y acceso a fondos concursables para mujeres privadas de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ahora le pediría que pudieran acercar las preguntas que ha realizado el público, pero primero darle la palabra a Alejandro Pino. Él es coordinador del programa Volver a Empezar de la comuna de Pudahuel y es nuestro interlocutor local, es decir, va a hacer algunas preguntas que puedan relacionar la experiencia del programa con lo que nos cuentan nuestros panelistas en esta mesa. Así que le dejo la palabra a Alejandro. Gracias, Melinka. Andamos bien con el tiempo, ¿no? Parece, ¿sí? Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad de estar acá en este panel, a los compañeros de trabajo, digamos, del programa Volver a Empezar. ¿Ya? Vengo hoy día como interlocutor desde la comuna de Pudahuel, donde
estamos desarrollando ya un trabajo con mi dupla, digamos, el tema de la reinserción y en el marco del programa Volver a Empezar. Ha sido bastante interesante la discusión que se da acá, porque de alguna manera podemos poner en tensión sobre el tema de género, que es algo que nos convoca y al parecer nos convoca, digo, a muchas personas, hombres y mujeres. Voy a partir un poquito de atrás para adelante con la última intervención, pero parece que se nos fue la... Sí, bueno. Ahí, bueno, es súper bueno poder destacar las coordinaciones que hay con Gendarmería y la institución de salud, por ejemplo, en el tema de las mujeres embarazadas, las mujeres que están cumpliendo condena con los hijos. A mí me hubiese gustado que hubiese podido reflexionar un poco más la interlocutora. Y primero que nada, bueno, empezar... ¿Sí? Bueno, aquí Paola nos va... Sí. Como yo también trabajo en el gobierno, uno de los temas que se está proponiendo es que se aumente en un año más que los hijos estén en las cárceles con las mujeres. Hoy día hay salas cunas adentro de la cárcel, las mujeres duermen con sus hijos hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque en Chile existe el beneficio de la alimentación cuando uno trabaja hasta los 2 años, poder ir a estar con los hijos. Entonces, lo mismo en la cárcel. Ahora, la posibilidad es que se aumente en un año más, porque efectivamente se ve que el apego y todo lo que es necesario el trabajo con la madre es importante. Oye, un punto sobre eso, que es un tema que ha sido debatido, digamos, a nivel internacional y que es bastante complicado porque en realidad, en términos de derechos humanos, es complicado tener a un niño en situación de reclusión, porque aunque no está recluido formalmente, está en la práctica, está recluido. Entonces, ese es un tema que se está debatiendo mucho a nivel internacional y que aumentar eso en un año yo creo que va a requerir un debate bastante más amplio que una propuesta. No, sí, está claro que hay un debate, pero siempre la modificación y la ley es el interés del niño. Toda la legislación infantil y del derecho a familia tiene como prioridad el interés mayor del niño. Y uno de los intereses mayores del niño como derecho humano es estar con su madre. Nada más un poco para aportar rápidamente y no ahondar. Creo que sí es muy importante. Creo que el tema de los hijos en prisión es un tema muy debatido, que incluso las mismas mujeres exprivadas se cuestionan, ¿no? He oído mujeres que piensan que los hijos estando dentro no es bueno. Creo que sí, tendría que tener un debate, pero sobre todo habría que cuestionarse cuáles son y fortalecer las políticas para garantizar los derechos de las niñas y niños en prisión. Otra vez, desde un lenguaje de derechos, ¿no? No creo que esté peleado, pero por lo menos en el caso de México, las condiciones en las que se encuentran los niños que son menores de 3 años, los que pueden estar, y los hijos con discapacidad, son paupérrimas. Entonces, no les dan derecho a educación, un poco lo mismo que mencionaba. Entonces, si se va a hacer eso, tendría que ir acompañado de toda una política pública de apoyo para fortalecer los derechos humanos de las niñas y niños en prisión. Yo las cárceles que he visitado, que son muchas, hay un especial énfasis del Ministerio de Justicia en el lugar que se encuentran los niños junto con sus madres. Duermen juntos, la infraestructura es buenísima, se han creado o se han diseñado baños especiales para los niños. Hoy día ha habido un avance muy sustancial en las mujeres que tienen sus hijos en las cárceles. Bueno, en favor del tiempo voy a realizar la última pregunta y para rescatar para rescatar la experiencia de Isabel, que viene de México, es súper importante lo que ella hace mención, digamos, y que bueno que ella lo puede realizar sobre la condena social, judicial y familiar que tienen las mujeres. Hay una exigencia que es mucho mayor ya para ella, teniendo en consideración, digamos, que no solamente el rol materno,
sino que debemos apuntar hacia la especificidad, de sus necesidades. Por lo tanto, en este sentido, debemos apoyar la construcción de proyectos de vida en las mujeres y que ellas tengan un trabajo más que digno y más que un sueldo digno, digamos, sino que un contexto de vida que permita, de alguna manera, proyectar. Y me gustó mucho eso que al principio, y quisiera que aquí ella pudiera un poco abordar un poco más el tema, es que aborda la construcción desde la masculinidad, digo, y lo pone en tensión, ¿ya? Y quizás ahí hay un foco hacia la sensibilización y la problematización, de los contextos que viven los hombres. Y por cierto también cuando nombra la población LGTBI, donde también hay un contexto de mucho mayor vulnerabilidad. El ejemplo claro es lo que vimos en el video. Por eso me gustaría como apuntar hacia allá la pregunta final. Sí, bueno, un poco respecto al estigma judicial, moral y social, creo que una parte muy interesante también hay varios estudios de cómo a las mujeres los jueces las sentencian mucho más años que a los hombres. Por ejemplo, hay un estudio que hace una académica en México, Elena Saola, de cómo a las mujeres por el tema de infanticidio se les da 40% más de años, de acuerdo al estigma. Entonces, creo que un poco hablando, creo que se tiene que ver la realidad. O sea, no podemos hablar únicamente desde el ámbito teórico. Entonces, al ver los números, un poco también lo que planteaba Ana María respecto a que no son visitadas, ¿no? Tener en cuenta en la política penitenciaria y postpenitenciaria que no tienen esas redes, que tienen mucho más los hombres. Entonces, tomando en cuenta estos diagnósticos, que los números nos sirven para esto sin quitar a las personas, creo que es muy importante. Y sin duda, ver que los roles de género no se pueden ver únicamente los roles de género de mujer, sino ver los roles de género del hombre y cómo eso juega también no solo para estudiar masculinidades en el caso de México, que representan el 93% de las personas en la cárcel, también nos dice, ¿qué nos dice de los hombres eso? Que hay que hacerse esa pregunta y también sería muy interesante, sino cuál es el rol, por ejemplo, quiénes se encargan de los hijos cuando las mujeres están en prisión, porque los hombres normalmente no, por el rol de cuidadores. Entonces, creo que más bien es justo aplicar la perspectiva de género, es un poco tomar en cuenta el contexto de tanto hombres y mujeres para, de acuerdo a eso, hacer un plan de reinserción tanto penitenciaria como postpenitenciaria. Muchas gracias. Ahora recogiendo algunas preguntas del público, intentando sintetizar, varias que apuntaban a cosas similares. Estaba dirigida a Isabel, pero la voy a hacer extensiva a las demás panelistas. En relación al acompañamiento y al periodo de adaptación que viven las mujeres una vez que salen de la cárcel, ¿qué lecciones han extraído desde su experiencia y qué medidas han tomado? ¿Cuál es el resultado de éxito de este tipo de acompañamientos post-penitenciario o post-sanción? Bueno, el tema de acompañamiento, justo por lo que se planteó y es un poco lo que creo que es muy importante, es el establecimiento de redes que le den apoyo tanto psicológico como laboral como social. Creo que por eso es muy interesante la propuesta de realizar redes de mujeres exprivadas de la libertad. En el caso de Kenia, le ofrece casa a todas las mujeres que ella conoció, trans, que salen, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres trans, como ella misma dice, sus familias sanguíneas las abandonan y su familia son los trans, ¿no? Entonces, este apoyo entre redes, en México, por ejemplo, justo ahorita hay un tema muy controversial a una mujer que se le dio sentencia de liberación anticipada, pero con la condición de que fuera una casa de medio camino para mujeres. ¿Pero qué creen? En México no hay casas de medio camino para mujeres. Entonces, creo que en México, si bien el debate de las casas de medio camino está y tiene ciertos temas problemáticos, tenemos que
un poco se ha logrado mediante las redes de mujeres, mujeres que conociste adentro, que después salieron y tienen este proceso, un acompañamiento de pares, creo que es algo que a nosotros nos ha servido mucho, que les den acompañamiento de todo sentido. Esa es la experiencia de X. A mí me gustaría complementar lo que dijo la Seremi, la jefa de gabinete. Es una comisión que está trabajando hace más de un mes, público-privada, en que está la Seremi de Justicia y otras instituciones públicas como nosotros, y además con los empresarios y la SOFOFA, justamente para la reinserción laboral de hombres y mujeres. Efectivamente, había reinserción, había empresas que apoyaban la reinserción, pero las mujeres duraban 2 o 3 meses en el trabajo, desertaban del trabajo, finalmente no cumplían con las competencias que se requería para el cargo. Estoy hablando de cargos precarios, no analistas, sino que generalmente son los operadores. Entonces, justamente esta comisión va a elaborar un informe y compromisos con la empresa privada para que haya una reinserción real laboral y un acompañamiento a las personas en esa reinserción. Es decir, no se inserte, quedan abandonadas, sino que se las acompaña para que perduren en el trabajo, que ese es un gran desafío. Sí, solo 2 cosas. Una, que efectivamente esa comisión está intentando ese fin y yo creo que va a ser una instancia muy productiva para sensibilizar al empresariado respecto a la importancia de contratar a las personas privadas de libertad. Sin embargo, yo creo que hay un trabajo que socialmente tiene que tener mayor alcance, que es, y que nosotros como Corporación Abriendo Puertas lo hemos sufrido muy intensamente, que es la relación que se establece, y por supuesto con razón, entre delincuencia y prisión. Efectivamente, una persona que ha delinquido es una persona que ha atacado a la sociedad y que por lo tanto la sociedad tiende a defenderse de estas personas. Y a nosotros nos sucede muy a menudo que cuando buscamos apoyo, nosotros somos una ONG que no tenemos patrocinio ni oficial ni privado permanente. Cuando buscamos recursos, lo que nos dicen normalmente es, bueno, no, es que ustedes trabajan con personas que son delincuentes y por lo tanto ustedes están ayudando a la delincuencia. Entonces yo creo que hay un tema ahí que es muy importante comunicacional, que es hacer comprender de que en realidad ayudar a las personas privadas de libertad es impedir la delincuencia, no es ayudar a un delincuente. Ese es un tema muy importante. Y el otro tema, respecto también de lo que decía Isabel, el tema del postpenitenciario. Hay que pensar que la prisión, y eso no se ha mencionado suficientemente aquí, ejerce un efecto infantilizador sobre la persona que ha estado presa. ¿Qué significa eso? Que la persona en definitiva está 1, 2, 3, 10 años sin tomar ninguna decisión respecto de su vida y las vidas de los demás. Y esa infantilización hace que la persona se acostumbre a no ser capaz de tomar decisiones, porque está impedida de tomarlas durante demasiado tiempo. Entonces, esa infantilización, para que se supere, requiere de mucho apoyo psicosocial. Y eso es lo que yo creo que es fundamental que se establezca. Entonces, 2 cosas. Una, la sensibilización respecto de que delincuencia y ayuda a la privación de libertad no son sinónimos. Y lo otro, cómo superar esta infantilización de la manera que la persona se pueda insertar con todas sus facultades, digamos, en mejores condiciones. Hay 2 preguntas dirigidas a Prodemo, una en relación con las características de las mujeres que están privadas de libertad, cómo Prodemo facilita que ellas quieran acercarse a la institución, siendo que generalmente en su vida nunca han recibido como este tipo de apoyo por parte de como circuitos oficiales o del Estado, y también si es que existe algún tipo de trabajo una vez que salen de los recintos penales, ¿cuál es el enfoque o el valor agregado, mencionan en la pregunta, más allá del empoderamiento y de la capacitación que realizan para las mujeres?
Bueno, eso es un tema porque cada cárcel, cada centro penitenciario tiene su propio sistema. Entonces, ellas eligen, la gendarme o la alcaide, elige quién va a participar en estos cursos. No pueden participar todas. Ella misma me dice, el alcaide, mira, hay mujeres que son de muy, muy bajo nivel y muy precarias en su forma, entonces no se concentran, no están sentadas, no quieren compartir, son violentas, se agarran de las mechas. Entonces, efectivamente, está en manos de la alcaide elegir a las mujeres. Nosotros trabajamos en grupos de mujeres. ¿Por qué? Porque el grupo crea redes, un grupo de 20 máximo. Se protegen unas a otras, se van contando sus historias y se produce una sinergia de apoyo, porque dentro de la cárcel uno tiene que tener amigos, po. Y redes para que uno se cuide, ¿ah? También hay un tema con el tema del lesbianismo. Hay mucha mujer que por necesidad de cariño, afecto, contención, empatía, cercanía con un otro, se transforman en lesbianas, pero es como una cosa de necesidad por el lugar en que se encuentran. Después salen y ya tienen pareja o vuelven de su pareja. Entonces, también eso, en estos grupos, se dividen también estos grupos, donde algunos aceptan esto, otros no aceptan. Entonces, todo queda como bien en manos del alcaide. O sea, hay muchas mujeres que tienen mala conducta. Esas mujeres no acceden a esto. Entonces, ya ahí hay una discriminación. Pero lo que pasa es que se empiezan a contar que existe este taller y que el taller de empoderamiento, de autoestima, de sabemos lo que valemos las mujeres y además nos enseñan un oficio que es una herramienta complementaria. Entonces se van pasando el dato y finalmente empiezan a postular ella y a mejorar su conducta. Se produce eso también. Así que cómo se selecciona está como en base a eso. Ahora, en los temas de reinserción, una vez que salen, nosotros no hemos alcanzado a trabajar en eso y estamos esperando lo que diga esta comisión, porque esta comisión que forma el presidente toma conciencia de que no existe una real reinserción laboral después. O sea, las empresas se comprometen, pero aquí va a haber lo que decía acá mi compañera Pared, va a haber un acompañamiento, no solamente una reinserción y darle pega a la persona, sino que un acompañamiento y la empresa se compromete a insertarla socialmente en la empresa, porque la gente le tiene miedo a las delincuentes. O sea, todo el mundo sabe en la empresa que esa viene de la cárcel y que... Ahora, el 80% de las mujeres en Chile está presa por microtráfico. Las que menos son las que hayan matado a alguien o hayan un robo con violencia. Entonces, tampoco hay que tenerle mucho miedo a eso. De nuevo, dos cosas cortas. Una, fundamental, no discriminar. Yo creo que en ese sentido la Corporación Abriendo Puertas, a diferencia de algunas instituciones confesionales u otras, nosotros no discriminamos. O sea, tomamos a todas las mujeres que estén dispuestas a participar. Ahora, eso sí, y aquí hay que remarcar un punto importante, y es que la capacitación debiera estar de acuerdo con los perfiles, no solamente los perfiles del IGI, los perfiles, digamos, de compromiso delictual, sino también con el compromiso sino también con temas psicosociales. Y en ese sentido, contarles algo que no les conté, nosotros nos ganamos la corporación se ganó una subvención presidencial justamente para hacer un proyecto de elaboración de perfiles psicosociales. Eso es fundamental, o sea, la capacitación para una mujer que probablemente va a reincidir de todas maneras, no es que no merezca intervención, todas las personas privadas de libertad merecen algún tipo de intervención. Sin embargo, no es la misma la intervención que se le deba dar a una persona que es muy probable que no reincida, que a una persona que sí va a reincidir, a una persona que está con compromiso de droga, a una persona que no lo está. O sea, en ese sentido, ahí hay temas de políticas públicas y de políticas, digamos, de capacitación intrapenitenciaria y de planificación postpenitenciaria que son fundamentales tomar en cuenta.
Yo nada más agregar 2 puntos rápidos. Uno es, sí, son súper útiles los perfiles, pero creo que otra vez hay que también buscar las necesidades tanto de contexto como de las mujeres. Si empezamos a hacer un perfil como experta de esto tiene, otra vez, no las estamos escuchando y no estamos viendo su necesidad y con eso de cierta manera le quitamos el tema de agencia. Me parece súper interesante lo que menciona Ana María sobre la infantilización, porque si bien eso ocurre con todas las personas privadas de la libertad, ocurre de mayor medida a las mujeres que nos ponen en una visión de víctimas. Primero, no todas las mujeres queremos estar en un punto de víctimas, ¿no? Y no todas las mujeres somos buenas, no hay que irnos por un tema esencialista, ¿no? O sea, las mujeres somos seres humanos, ya vemos mujeres que a veces somos malas y a veces somos buenas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante no solo no caer en infantilización, sino encontrar que las mujeres somos seres humanos complejos y que esas políticas de reinserción post penitenciarias, de acuerdo a nuestras necesidades, tienen que tomar en cuenta eso. ¿Puedo complementar una cosa? Bueno, justamente lo que hace el PROEMU es eso, es sacar a las mujeres de la infantilización. O sea, las mujeres, después de nuestros cursos, logran lo que nosotros hablamos de 3 autonomías. La autonomía física, es decir, que ellas ahora sí que no van a aceptar que les peguen o que las maltraten. La autonomía económica, que se da a través de los cursos de emprendimiento y la enseñanza de un oficio. Y la autonomía en la toma de decisiones. Estas son cosas que yo estoy hablando que las conoce todo el mundo. En la toma de decisiones es decir, tú puedes, tú sabes, tú eres capaz. Yo tomo mi decisión porque me conozco, porque sé cuáles son mis habilidades, mis potencialidades, mis competencias. Entonces, lo que hace el PROEMU es sacar de la infantilización a las mujeres del país. Si bien estamos en la hora, ya que se han presentado algunas visiones contrapuestas entre las panelistas, quisiera yo también hacer una pregunta en relación a cómo se entiende la reinserción desde el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos, cuando también en paralelo se mencionan conceptos como mujeres vulnerables o se habla desde cierto estigma también en algunos casos. Si pueden como plantear cada una un poco en síntesis, ¿cuál es la visión que tienen de cómo debería ser la reinserción de mujeres desde realmente un enfoque de género y de derecho? Bueno, yo creo que es muy importante lo que mencionaba Ana María, ¿no? Sobre el tema de reinserción. Desde ahí es un tema muy complejo, porque habría que ver justo si estas mujeres dónde estaban de la sociedad, uno, si realmente estaban en esta sociedad idealizada y uniforme de la que se habla en el tema de reinserción, y 2, si realmente regresan a dónde, ¿no? Entonces, creo que desde ahí habría que ver el contexto específico y replantearnos el tema de reinserción. A mí me parece que hablar de mujeres vulnerables es un tema muy estigmatizante. Podríamos hablar de ciertas condiciones de vulnerabilidad, pero sería muy cuidadosa en establecer guetos y pensar que una mujer con discapacidad tiene los mismos retos. No es lo mismo una mujer con discapacidad urbana que rural. Entonces, creo que las categorías, si bien nos sirven para fines teóricos, en la aplicación de la reinserción social con perspectiva de género y derechos humanos, se deben de tomar las necesidades específicas, otra vez, como entes que tienen derechos y que tienen un contexto. Y 2, se tiene que tomar la perspectiva de género que toma el contexto tanto estructural con las desigualdades estructurales. No se puede quedar solo en temas específicos, sino es ir más allá, ver las estructuras de cuidado, las estructuras de poder, ¿no? O sea, tampoco podemos cambiar en la cárcel esas cosas. Tiene que venir de la mano de medidas preventivas del crimen, ¿no? Hasta cierto punto. Y medidas sociales, ¿no? Que es un tema ideológico, ¿no? Cómo estamos incluyendo a estas poblaciones y el tema de la exclusión social, el tema del clasismo, del acceso a la justicia y de los roles de género. Entonces se cruzan muchos temas. Ver la cárcel como algo aislado de los problemas estructurales de las mujeres solo complejiza y no hace planes específicos y prácticos útiles para las mujeres. Sí, bueno, yo estoy
Yo creo que el tema de derechos es algo que, por supuesto, atraviesa cualquier reflexión respecto de la cárcel, pero hay preguntas bien de fondo también que nosotros estamos acostumbrados a una normalización del concepto de cárcel, es decir, la relación entre cometer un delito e ir a la cárcel. Yo creo que hay que preguntarse también el sentido mismo de la cárcel, ¿no? El sentido mismo de la prisionización, qué efectos produce. ¿Es realmente la prisión una solución para que una persona que ha cometido un delito, digamos, se habilite o rehabilite? Podemos pensar a lo mejor en penas alternativas, en el caso de las mujeres, y ahí, claro, hay que entender que el concepto de género, como se ha dicho aquí, es un concepto que es relacional, y como concepto relacional tiene que ver con la cultura. En la cultura chilena, y me imagino que en México debe ser bastante parecido, también se mencionó aquí, un alto porcentaje de las mujeres que están privadas de libertad son madres solteras o son jefas de hogar. Entonces, hay un tema relacional, no solamente en términos de la relación hombre-mujer, sino que también del rol que cumple la mujer en la familia y en la sociedad. Entonces, cuestionarse también el sentido de la cárcel, lo cual, por supuesto, es un debate bastante amplio y bastante complejo, pero que en el caso de las mujeres, de hecho, en muchos países se está debatiendo y se están preguntando sobre el sentido de llevar a una mujer que tiene hijos chicos, por ejemplo, a la cárcel. ¿Cuál es el mayor beneficio del niño? Estar con su madre sin duda, pero estar con su madre en una prisión o estar con su madre en libertad. La prisión es complicada para un niño. Hay estudios que incluso dicen que hay niños que muchos años después detestan el color verde porque se han dado cuenta que las personas que cuidan a sus madres usan el color verde. O sea, hay una serie de cosas psicosociales bien importantes. Ahora, también, Isabel, remarcar el tema de los perfiles. O sea, cuando yo digo los perfiles psicosociales es porque el IGI establece el compromiso delictual y hay algunas preguntas que son de tipo psicosocial, pero lo fundamental, como dices tú, cuando nosotros planteamos el tema de los perfiles, es justamente elaborar perfiles a partir de la percepción de las propias mujeres, y eso es lo que nosotros pensamos hacer con este proyecto, con la subvención presidencial. Ahora, y finalmente entender que la vulnerabilidad, es un tema estructural que se relaciona, en el caso de las mujeres, mucho con la pobreza. Hay estudios también que explican que, por ejemplo, para las mujeres muchas veces robar o microtraficar es un trabajo. Es decir, hay un tema ahí de cómo ellas conceptualizan, digamos, su rol social y que tiene que ver fundamentalmente con la pobreza. Entonces, no es que estemos nosotros, digamos, apoyando el hecho de que una mujer pobre tenga que delinquir, pero sí tenemos que entender que muchas de estas mujeres en una situación de desesperación perciben este tipo de delitos como un trabajo. Entonces, ahí hay un tema psicosocial que abordar muy importante. Bueno, en el tema del concepto de vulnerabilidad, acá estamos en una audiencia académica. No le estoy hablando a las mujeres de cárcel. A las mujeres de cárcel, obviamente, yo no me refiero a ellas como mujeres vulnerables. Pero lo que son las mujeres de cárcel son mujeres vulnerables. No tienen acceso a muchas cosas. Son mujeres que requieren de un apoyo y de una atención muy especial. Están en situación de vulnerabilidad en todos los aspectos. Y eso no hay que ser muy académico para hablar así. Ahora, el PROEM es una institución que nace, es la primera institución de mujeres que nace después de la vuelta a la democracia, mucho antes que el CENAM, mucho antes que el Servicio Nacional de la Mujer, y nace justamente para hacerse cargo de las organizaciones de mujeres y todo lo que hacían las mujeres en la época del régimen militar. Entonces, de género hablamos todo el día, pero no me olvido jamás de que las mujeres somos un grupo que ha sido discriminado históricamente. Ahí al frente tenemos una mujer que luchó para el derecho a voto, que recién tuvimos el año 50 las mujeres, recientemente. En Chile, no sé cómo habrá sido en México, pero en Chile nos ha costado mucho conseguir los derechos. Y en ese sentido, las mujeres somos un grupo que hemos sido vulnerables muchas veces.
muchas veces. Hoy día todavía tenemos una sociedad conyugal, si usted se casa por sociedad conyugal, hoy día en Chile la mujer tiene bienes propios, heredados, autos que consiguió antes, ¿y sabe quién administra uno cuando se casa eso? Lo administra el marido. O sea, ¿cómo no va a ser una situación de vulnerabilidad al día del año 2018 que los bienes de las mujeres aún sean administrados por los maridos? Y así yo les puedo decir muchas situaciones. Por ejemplo, las mujeres hoy día que trabajan en empresas no tienen derecho a usar la cuna, salvo que sean más de 20, y entonces lo que hacen las empresas es contratar 19 mujeres para no tener la cuna. ¿Qué más vulnerabilidad que eso? O sea, y esos son los derechos, esos son los derechos que nosotros estamos peleando. Y este gobierno, con su agenda de mujer, tiene todas esas cosas en la agenda, todas. ¿Ah? Así que eso lo quería decir. No, yo, nada más, respuesta. A ver, yo no quiero quitar la lucha de los derechos de las mujeres, pero sí creo que es muy peligroso hablar de toda. Primero, el término correcto, es problemático usar sustantivo cuando usas mujer vulnerable, porque estás condicionando totalmente su personalidad. Si vemos toda la literatura y los instrumentos internacionales, se habla en condiciones de. Y por otra parte, nada más de manera simple, creo que sin duda hay una lucha, pero hay que entender las diferentes luchas de las mujeres. Entonces, vernos como seres monolíticos no es lo mismo Kenia, que Natasha, que yo, que tú. Entonces, creo que sí es importante encontrar esas diferencias y no hablar de mujeres vulnerables sin ponerle un predicado a esa frase. Yo creo que cualquier esencialización del concepto de mujer es altamente riesgoso. Y por eso que el concepto de género es un concepto que ha ayudado muchísimo para poder insertar socialmente la discusión en torno a los temas de feminidad, por ejemplo. Entonces, ojo, yo creo que es muy importante eso, no esencializar el concepto de mujer. ¿Perdón? Totalmente. Cuestionarnos y analizarnos y tener este tipo de reacciones, porque esto es efectivamente el enfoque que tiene. Me parece fantástico. ¿Ah? Muy bien. Me encanta, me encanta. Me encanta trabajar con mujeres así empoderadas. Me encanta. Bueno, muchas gracias por su asistencia. En honor al tiempo, es evidente que queda mucho debate aún por dar en esta materia, así que espero que sigan discutiendo estos temas. Agradecemos a la expositora, les recordamos que después del almuerzo a las 3 en punto comenzamos. También recordamos que quienes quieran obtener certificado deben pasar a firmar a la mesa que está al final de la sala.